La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, descubrir en este tiempo de Cuaresma, tengo la oportunidad de compartir contigo una reflexión. Tenemos que aprender a vivir la Cuaresma en modo renuncia. Eso es como cuando tú tienes el celular y lo pones en modo avión, por ejemplo. Vaya, a mí que me toca viajar a veces en modo avión, para que no funcione o lo apago, o en modo vibrador, en modo silencio, y a veces nos tienen que decir eso en la iglesia, ¿no? Pero si colocamos nuestra vida en modo renuncia, nos va a ayudar muchísimo a vivir con mayor plenitud nuestra vida cristiana. Un hombre que aprendió a vivir en modo renuncia fue San Pablo. Qué bueno que tenemos las cartas paulinas para hablar de San Pablo. Y en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículos del 7 al 12, Pablo nos deja un escrito lindísimo que es saludable para nuestra vida cristiana tomarla en este tiempo de Cuaresma. Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice: pero todo lo que tuve entonces por ventaja, lo juzgo ahora daño por Cristo. Más aún, todo lo tengo por pérdida ante el sublime conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sacrificado todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y encontrarme en Él, no en posesión de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia de Dios que se funda en la fe, a fin de conocerle a Él y la virtud de su resurrección y la participación en sus padecimientos, configurándome con su muerte para alcanzar la resurrección de los muertos. No quiero decir con esto que haya alcanzado ya la perfección, sino que corro tras ella con la pretensión de darle alcance, por cuanto yo mismo fui alcanzado por Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice Pablo: lo que era para mí una ganancia, aquello que disfrutaba, aquello que saboreaba, aquello que me deleitaba, lo he juzgado ahora como una pérdida. Eso no sirve, eso no me da paz. ¿A causa de quién? De Cristo. O sea, he encontrado a Cristo y no puede haber nada ni nadie por sobre Cristo. Es que nada ni nadie me puede dar lo que Cristo me da, en otras palabras. Y lo dice San Pablo: luego juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo. Mira, es hermoso caminar en la fe porque el principio primario de caminar en la fe es la libertad. El Señor te quiere libre, nos quiere libre. Y para eso nos va liberando, para eso es la Cuaresma, para un proceso de liberación. Por eso tenemos que ir aprendiendo a vivir la Cuaresma en modo renuncia, en modo de mi prioridad es mi fe, mi prioridad es mi comunidad. Entonces, desde ahí yo tengo que aprender a discernir las decisiones que yo tomo. Perdí todas las cosas, dice Pablo, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. Las tengo por basura. No, nosotros nos imaginamos, basura es el desecho, ¿no? Pero para el judío, el término basura no significaba solamente desechos de cosas materiales, significaba sacar los ídolos. Para los judíos, para Pablo como fariseo, los ídolos eran una basura. Por lo tanto, fíjate tú cómo San Pablo va a llegar a decir primero que lo que era ganancia para él, lo que lo ha juzgado una pérdida a causa de Cristo. O sea, todo esto que alimentaba su ego era una basura. Y lo trata como basura. El ego es un ídolo. El conocimiento se ha convertido en un ídolo y eso es basura ante la gracia de Dios.
Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de hacernos una pregunta, o varias preguntas. La primera, ¿a qué debo de renunciar? ¿A qué? Para vivir en modo de renuncia, ¿qué es lo que me domina? ¿Qué es lo que me mantiene como cierta tendencia a esclavitud? Puede ser una situación de un vicio, una adicción como la pornografía, que es una epidemia hoy en día, o una situación del machismo, de la infidelidad, de la corrupción, buscas lograr dinero muy fácil. Entonces, todo eso te va generando una vida de esclavo, de esclava. ¿A qué debo de renunciar? ¿Por qué? ¿Por qué considero que debo renunciar a eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Entonces, por eso siempre te sugiero que tomes una hoja de papel y un lápiz y vaya respondiendo. La primera pregunta, ¿a qué debo renunciar? ¿A qué? Ponle nombre. No simplemente a los vicios. No hablemos de forma general, no. Sé específico en esto. ¿A qué debo de renunciar? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué considero que debo renunciar a eso? ¿Por qué? Razona. ¿Por qué? ¿Cuáles son los por qué de esa renuncia? Tercera pregunta, ¿qué beneficios voy a obtener o tendrá mi vida al renunciar a esto? ¿Cuáles serán los beneficios? Y la última pregunta, ¿cuándo comenzaré a hacerlo? ¿Cuándo lo haré? Porque si hablamos de vivir una vida en modo renuncia, no lo podemos generalizar. No, tengo que trabajar en mí de manera específica. Tengo que ver en mí esas áreas de mi vida que lamentablemente me condicionan en negativo. Por ejemplo, ¿a qué debo renunciar? Una persona impulsiva, pues a la impulsividad. ¿Por qué considero que debo renunciar a eso? Porque hiero, ofendo, porque me vuelvo una persona agresiva, porque he maltratado a mi cónyuge, a mis hijos, porque arriesgo mi vida, porque soy intolerante. ¿Qué beneficios tendrá esto en mi vida? Bueno, voy a empezar a disfrutar del dominio propio, voy a generar relación cordial con mi cónyuge, con mis hijos, voy a no ser gestor de un ambiente emocional tóxico, enfermo. Esto, ¿cuándo lo haré? Ya es una decisión, ¿no? Bueno, quiero hacerlo a partir de ahora que estoy reflexionando, viendo, escuchando este mensaje, pues desde ahora. Entonces es ¿cómo? Y esa sería otra pregunta, ¿cómo lo haré? Bueno, voy a buscar ayuda, voy a empezar a buscar literatura para generar conciencia, voy a no gritar, voy a hablar conmigo mismo y no voy a gritar. Voy a aprender a trabajar un poco el sentido de no decir las cosas, las palabras que salgan así impulsivamente. Entonces, son preguntas importantes. Para San Pablo, Cristo se convierte como, lo voy a decir así, como el objeto de su vida, como el centro de su vida. Pablo tiene una experiencia con Cristo, camino a Damasco, que le cambió la vida. Pero Pablo llega a decir, por ejemplo, en otras palabras, que Cristo se ha convertido en la razón de su existencia. Le ha cambiado la vida a Pablo. Nada ni nadie por encima de Jesús. Porque lo demás, dice Pablo, lo tiene como basura. Lo demás no sirve. Versículo 8. Mas aún juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, no puede haber una vida plenamente cristiana sin renuncia. No puede haber. Es que es incompatible. Es que yo voy a acomodar a Cristo a mi vida. Yo voy a acomodar a la palabra de Dios a mis intereses. No, eso es incompatible.
Incompatible. Es como que digas tú, bueno, sí, el Señor me llama a perdonar, pero es que con mi suegra, es que con mi yerno, con mi nuera, es que con mi jefe, es que con este sacerdote, es que con esta religiosa. No, es incompatible. Por eso es que el camino de la fe es un camino de morir a uno mismo. ¿eh? Y por eso Pablo utiliza este término basura, ¿no? ¿Qué es lo que aprendió Pablo a tener como basura? Su ego, su vanagloria, su autosuficiencia. Es que Pablo era fariseo, era maestro de la ley. Imagínese usted. Por eso siempre hay que ir cultivando la virtud de la humildad. Más que te abran la puerta, abre tú la puerta. Abre tú la puerta. Para Pablo, Cristo no solamente era el objeto, el centro de su vida, sino que para Pablo también Cristo es la esencia de su existencia. Es la esencia de su existencia, es la fuente de vida. Pablo tiene ese encuentro con Cristo y para Pablo, Cristo se convierte en la fuente de su vida. ¿Por qué? Porque pasa de ser fariseo a ser discípulo de Cristo. Pasa de ser perseguidor a misionero. Y Pablo tiene una aspiración. ¿Cuál es la aspiración de San Pablo? Alcanzar a Cristo. Porque considera que Cristo ya le dio alcance. ¿Qué significa esto de alcanzar a Cristo? La aspiración de Pablo es imitar a Cristo. Es llegar a imitar a Cristo. Es asumir el estilo de vida de Cristo. Es vivir como un Cristo. Esa es la aspiración de San Pablo. Seguirlo para alcanzarlo. Seguirlo para alcanzarlo. No es simplemente seguirlo. Entonces, aquí vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son nuestras aspiraciones? Tú, ¿cuáles son tus aspiraciones espiritualmente hablando en este tiempo de Cuaresma? ¿A qué aspiras? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños a nivel espiritual? No estoy hablando del tema terrenal, de esta vida que es transitoria. Estoy hablando de lo eterno. ¿A qué aspiras tú? ¿Cómo piensas tú lograr hacer realidad esa aspiración? Haz una lista, verifica la importancia de esos aspectos que vas a enlistar ahí de tus aspiraciones. Por eso Pablo está consciente de algo, que el camino de fe es un camino dinámico. Versículo 12, no que lo tenga ya conseguido, que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo. Continúo mi carrera, no me quedo conforme con esto, no, continúo, prosigo, avanzo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo. ¿En qué momento de tu vida crees tú que el Señor te alcanzó? ¿En qué momento de tu vida? ¿Hay algún momento específico en tu vida que tú consideras que Cristo te alcanzó? Para mí, 1982, febrero de 1982. Ahí Cristo me alcanzó. Ahí. Y aprender desde 1982, desde ese febrero, a buscarle, a correr tras Él. Pero tengo que ir aprendiendo y he tenido que ir aprendiendo también a renunciar. He tenido que ir aprendiendo a morir. Y sigo aprendiendo a renunciar y sigo aprendiendo a morir. Por eso la Iglesia nos propone la Cuaresma, para seguir corriendo. Pero saber correr implica entonces vivir en libertad. No puedo correr yo con un montón de cosas. Entonces debo de tomar la decisión como San Pablo. Es que esto lo tengo como basura. Por lo tanto, esto me estorba. Esto me estorba. Es que esto no me sirve. Esto no me sirve. Por lo tanto, ¿el pecado te sirve para alcanzar a Cristo? ¿Esos vicios? Entonces, deséchalos. Trabaja en eso y sigue. Busca de Cristo. Camina con Cristo.
La conversión, queridos hermanos y hermanas, no se reduce únicamente a lo moral de dejé de tomar, ya no participo en esto. No, la conversión tiene una trascendencia desde la renuncia, desde que yo me confronto con mis esclavitudes. Esta es mi esclavitud primaria y luego son las secundarias, pero estas son mis esclavitudes. Señor, lo tengo como por basura, voy a poner de mi parte, voy a tomar conciencia, voy a tener esta convicción profunda para seguir adelante, pero eso lo tengo por basura, por lo tanto, no me alimento de esto, no cultivo esto. Entonces, es ahí. Mira, por eso es importante, terapéuticamente hablando, el autoconocimiento. El autoconocimiento. Debemos de tener esa hermosa experiencia de conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento, no quedarme con que yo así soy, no. El autoconocimiento, cuáles son mis debilidades, cuáles son estos ídolos que yo profeso, que yo cultivo. Me gusta que me aplaudan, me gusta que me llamen por mi título y luego por mi nombre. Mira tú qué ídolo tan grande el que tienes, ¿no? Te gusta que te digan doctor, ingeniero, ¿eh? Te gusta que te nombren el título y menos tu nombre, o sea. Entonces, esos ídolos, esa vanagloria, esa autosuficiencia, eso que alimenta el ego, es basura, es basura. Por lo tanto, siempre es válido el hecho que entendamos que la vida cristiana en este proceso de conversión me exige a mí renunciar. Ay de aquel que no deja padre y madre, o sea, la renuncia. La renuncia implica disponibilidad, interés. Para eso es la Cuaresma. Para que yo verifique qué es lo que me tiene atado todavía al mundo. Eso es, ¿para qué se construyen los barcos? ¿Para que pasen la mayor parte del tiempo en un puerto? No. Los barcos son construidos para que pasen la mayor parte del tiempo en el mar, no en un puerto. Entonces es como soltar las amarras, elevar anclas. Eso es la renuncia. Le pido auxilio al Señor porque en mi carne soy débil, por supuesto que sí, pero tengo el interés, tengo la conciencia, anhelo, tengo esa voluntad de querer ser santo, de querer vivir en santidad, de querer vivir en libertad, de dar esos pasos concretos para llevar una vida de hijo, de hija de Dios, una vida que irradia a Cristo. Porque es que Cristo dirá, y debemos decir como San Pablo, es que Cristo ya me dio alcance. Ya me dio alcance. ¿Cuándo me alcanzó? Tal fecha, tal momento. Allí el Señor me dio alcance. Allí el Señor me transformó. Ahí el Señor partió mi historia en dos. Sin renuncia no hay perseverancia. No pretendas tú vivir tu vida de fe a tu manera, en base a tus intereses personales. Es que, y eso lo veo mucho en algunos grupos de la iglesia, ¿no? Ay, es que es ahora la reunión, ahora el dilema en las grandes ciudades es el tráfico, el tráfico. Ya no es la distancia, es el tráfico. No, es que hay mucho tráfico. O sea, entonces por eso no voy, por eso no llego, porque es que hay mucho tráfico, ¿no? Esa es una excusa excelente para no renunciar. ¿Y por qué digo que la vida cristiana es una vida en renuncia? Porque Pablo llegará a decir una frase que es espectacular, que es muy fácil decirla, pero que asumirla es todo un desafío. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es una frase lindísima de San Pablo. Pero para que Pablo llegase a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, vivió toda una experiencia de un proceso de conversión, toda una experiencia de un proceso de liberación, toda una experiencia de renuncia. Entonces, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es un proceso. Pero ¿cuándo comenzó a partir ese proceso? Cuando Pablo tomó conciencia de que Cristo era
el centro de su vida y de que Cristo era la esencia para su existencia. Cristo vino a darle vuelta a la vida de San Pablo, a darle un giro a la vida de San Pablo. Por lo tanto, en la medida que nosotros dejamos que el Señor nos vaya dando ese giro, tenemos que ir aprendiendo a renunciar. Ya ese estilo de vida antes de Cristo ya no puede ser en nuestra existencia. Ya no es saludable. Entonces, ir entendiendo que ese giro que es paulatino, ese giro que es lleno de misericordia, lo que el Señor llega a nuestra vida es a sorprendernos, para enseñarnos y mostrarnos el camino de la salvación. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, este tiempo de la Cuaresma es saber tener una aspiración. La aspiración de San Pablo, hagámosla nuestra. ¿Cuál es la aspiración de San Pablo? Sencillo, alcanzar a Cristo, pues Él ya me dio alcance, dirá San Pablo. Pues para alcanzar a Cristo hay que seguirlo. Y para seguirlo hay que tomar decisiones. Eso es como cuando uno va de misión, ¿no? Uno lleva lo necesario nada más. Ahí no llevas tu almohada, no llevas tu colcha, no llevas tu cama. No. Hay que ir de forma ligera, lo más ligero. Una mudada, 2, dependiendo los días. Ya, esto es lo más ligero. Esto. Imagínate llevar un montón, 2 maletas, una mochila, y vas de misión y llevas ese montón de cosas. ¿No? Renuncia. Vas de misión a comer lo que te dé. Que a mí no me dé espaguetis que no me gusta. Pues eso es lo único. Y aquí te están dando. Aquí no digas, esto no me gusta, esto me gusta. Te lo comes, te lo masticas, te lo tragas. Ay, que el sazón de este arroz está simple. Trágatelo, mastícalo y trágatelo. Cómelo. Renuncia. Mire, uno de los aspectos hermosísimos que nos ayuda a vivir en renuncia es la misión. Pablo es un misionero ardoroso y Pablo aprendió a vivir en libertad con las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo que resta todavía de la Cuaresma, pongamos de nuestra parte. Verifiquemos nuestras esclavitudes. ¿A qué debo de renunciar? Por eso vuelvo a las preguntas iniciales, ¿se acuerda? ¿A qué debo renunciar? ¿Por qué considero que debo renunciar a eso? ¿Cuáles serán los beneficios que obtendré? ¿Cuándo lo haré? ¿Cómo lo haré? Espero que el Señor nos bendiga, nos ilumine, nos inspire en lo que resta de esta Cuaresma a razón de la reflexión que hoy hemos tenido a la luz de su palabra. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.